Hoy nos sumergiremos en la vida de un individuo cuyo apellido, durante 5 siglos, ha sido sinónimo de poder implacable y cálculo gélido. En este viaje narrativo, nos trasladaremos a la Italia renacentista, un territorio consumido por las intrigas, para despojar a Nicolás Maquiavelo de sus múltiples máscaras y contemplar el universo a través de su mirada. Descubrirán la aterradora y profunda lección que extrajo de la ejecución del predicador Savonarola y comprenderán por qué, en medio de las sangrientas masacres orquestadas por los Borgia, él fue capaz de vislumbrar la máxima sabiduría política. Nos adentraremos en los lúgubres calabozos de tortura y en el amargo exilio rural, los auténticos crisoles donde se forjó la filosofía de El Príncipe, y desentrañaremos la verdadera razón por la cual un gobernante necesita combinar la astucia de una zorra con la ferocidad de un león. Esta es la crónica de un hombre que tuvo la osadía de asomarse al abismo insondable de la naturaleza humana, atreviéndose a ser el primero en pronunciar en voz alta aquellas crudas verdades que los demás temían siquiera imaginar. Si este relato logra cautivarlos, no olviden dejar su me gusta, suscríbanse a mi canal Historia Soñolienta y compartan en los comentarios qué otros episodios históricos desean escuchar en nuestra próxima entrega. Disfruten de este recorrido. Nicolás Maquiavelo llegó al mundo el 3 de mayo de 1469, en una Florencia que atravesaba el apogeo de su esplendor cultural bajo el dominio de Lorenzo de Médici, aclamado universalmente como el Magnífico. Sin embargo, el hogar del joven Nicolás se encontraba a un abismo de distancia del deslumbrante brillo de la corte ducal. Su progenitor, Bernardo Maquiavelo, ejercía como abogado y formaba parte de un linaje noble de rancia estirpe, pero sumido en la precariedad económica. La familia poseía una modesta finca en la pintoresca aldea de San Andrea in Percusina, aunque las rentas que producía aquella tierra eran francamente exiguas. Desde la más tierna infancia, Nicolás se habituó a la cruda realidad de que la nobleza de sangre y las apariencias aristocráticas debían sustentarse en una austeridad espartana y un esfuerzo incesante. Bernardo, a pesar de sus penurias, era un erudito empedernido, poseído por una devoción casi febril hacia los libros, un fuego que no tardó en encender en el alma de su hijo. Aún lidiando con recursos limitados, el patriarca destinaba considerables sumas de su patrimonio a enriquecer la biblioteca del hogar. Un detalle revelador de esta etapa es que Bernardo elaboró un minucioso índice para la monumental obra de Tito Livio, La Historia de Roma, labor por la cual fue recompensado con un ejemplar del codiciado tomo. Podría afirmarse, sin temor a errar, que Nicolás creció arrullado por las voces de los autores de la antigüedad. A la precoz edad de 7 años, el latín ya fluía en él como una segunda lengua materna. Devoraba a Cicerón, Julio César, Salustio y, por supuesto, a Livio en sus versiones originales. Para aquel chiquillo de alcurnia empobrecida, la lectura de los textos clásicos se convirtió en un refugio, una vía de escape hacia un universo paralelo donde el raciocinio y el valor inquebrantable dictaban el destino, tanto de los individuos como de las naciones enteras. Fue en esta época de ensoñación y estudio cuando se cimentó la robusta estructura humanista que definiría la personalidad de Maquiavelo. A diferencia de la inmensa mayoría de sus contemporáneos, que acudían a la antigüedad únicamente para extraer bellas citas con las que adornar su poesía, Nicolás escudriñaba aquellas páginas buscando respuestas prácticas y aplicables a las urgencias de su presente. Observaba con ojo analítico el hervidero político de Florencia, un escenario rebosante de conspiraciones maquiavélicas y conjuras clandestinas. En 1478, cuando el muchacho apenas contaba con 9 años, estalló la infame conspiración de los Pazzi. Ante la mirada atónita de toda la urbe, los conspiradores se abalanzaron sobre los hermanos Medici en pleno corazón de la catedral, interrumpiendo la sagrada liturgia. Juliano de Médici cayó asesinado en un charco de sangre, mientras que Lorenzo logró escapar de las garras de la muerte por un puro milagro. La implacable carnicería que se desató posteriormente para aniquilar a los rebeldes dejó una cicatriz imborrable en la mente del joven Maquiavelo. Allí, en las calles manchadas de rojo, comprendió lo efímero que es el orden frente a las fauces del caos y la brutalidad extrema con la que el poder se ve obligado a defender su trono. Estas tempranas y viscerales impresiones se entrelazaron irremediablemente con sus intensas lecturas de los cronistas romanos. Nicolás comenzó a percibir un paralelismo asombroso, casi profético,
entre los convulsos sucesos de la antigua Roma y la sangre que manchaba los adoquines de su ciudad natal. Fue en ese preciso instante cuando germinó en su intelecto una de las piedras angulares de su futura y revolucionaria doctrina filosófica. La concepción de que la historia no fluye en una línea recta y ascendente, ni es una mera sucesión de eventualidades fortuitas. La historia, para él, era un ciclo eterno e inexorable de las mismas pasiones humanas y los mismos tropiezos políticos. Estaba profundamente convencido de que la naturaleza del ser humano permanece inalterable a lo largo de los milenios. Los hombres, a su juicio, siempre codiciarán el poder con desesperación, siempre temblarán ante la amenaza de perder la vida y siempre estarán devorados por la ambición de acumular riquezas. De esta premisa se desprendía una conclusión tan simple como subversiva. Si el alma humana no muta, la historia se erige como el manual supremo e insustituible para cualquier estadista. Maquiavelo contemplaba con cierta ironía cómo los hombres de su tiempo se extasiaban ante la perfección de las estatuas y los pórticos clásicos, mientras daban la espalda, con absoluta ceguera, al inmenso tesoro de la experiencia política de aquellos mismos ancestros. Consideraba esta actitud como el error más imperdonable y catastrófico de su época. A sus ojos, los gobernantes renacentistas se asemejaban a médicos mediocres que se limitan a estudiar los síntomas superficiales de una plaga, negándose obstinadamente a prescribir los remedios que ya habían salvado incontables vidas en épocas pretéritas. Toda la estructura de su pensamiento humanista descansaba sobre la inquebrantable certeza de que la grandeza institucional e imperial de Roma podía, y debía, ser restaurada, siempre y cuando se asimilaran y aplicaran las férreas leyes que la habían engendrado. Roma encarnaba, en su visión, el modelo supremo de la virtud cívica y la disciplina marcial, cualidades que brillaban por su dramática ausencia en aquella Italia fragmentada, frágil y convulsa del siglo XV. La juventud del pensador florentino transcurrió durante un paréntesis de relativa quietud en su ciudad. Prosiguió con su instrucción, si bien los detalles sobre su educación universitaria formal se pierden en las brumas del tiempo. Es sumamente probable que su verdadera academia haya sido la nutrida biblioteca paterna, sumada a la observación minuciosa de los malabares diplomáticos que Lorenzo de Médici ejecutaba para mantener el equilibrio entre los insaciables apetitos del Papa, las ambiciones del monarca francés y las intrigas del resto de los estados italianos. Nicolás comprendió, con una lucidez escalofriante, que aquella paz pendía de un hilo. Dependía exclusiva y peligrosamente del talento individual de un solo hombre, y no de la fortaleza de unas leyes sólidas o del respaldo de un ejército temible. Percibía en esta dependencia una amenaza colosal. Desde entonces, sus inquietudes intelectuales se orientaron febrilmente hacia la concepción de un sistema institucional capaz de sobrevivir a la ausencia de un líder excepcional. Al cumplir los 21 años, Maquiavelo ya atesoraba un conocimiento enciclopédico en materia de jurisprudencia y anales políticos. Lejos estaba de ser un soñador utópico o un idealista ingenuo. El haberse criado al amparo de un jurista había esculpido en su mente el rigor por la exactitud de los términos y la comprensión profunda de la maquinaria que mueve las instituciones formales. Sin embargo, su devoción por la época clásica bañaba esta perspectiva legalista con una visión majestuosa y global del devenir histórico. En 1492, la muerte reclamó a Lorenzo de Médici. Aquel lúgubre acontecimiento marcó el colapso definitivo de toda una era. Maquiavelo acababa de alcanzar los 23 años. Fue testigo directo de cómo la frágil telaraña de equilibrios y contrapesos que sostenía a Italia comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Apenas 2 años más tarde, las huestes francesas bajo el mando del rey Carlos VIII irrumpieron en Florencia con paso aplastante. La ilustre dinastía Médici fue arrojada al destierro. Nicolás asistió a aquel desastre con un sabor a ceniza en la boca y una profunda desolación. Constató, con amargura, que una ciudad coronada por el más sublime refinamiento cultural quedaba reducida a la impotencia absoluta al enfrentarse a la brutalidad de un ejército profesional. Su tesis embrionaria, la idea de que únicamente el dominio de las lecciones del pasado y la posesión de un poder coercitivo propio garantizaban la pervivencia de una nación, recibía así su primera y devastadora confirmación empírica. El primer cuarto de siglo en la existencia de Maquiavelo se consumió en una paciente y voraz acumulación de saberes y escrutinios.
Forjó en su interior la inquebrantable doctrina de que el arte de gobernar representa la cúspide de la labor humana, una disciplina que exige no solo una inteligencia afilada, sino una asimilación visceral de las sombras del pasado. Los pensadores de la antigüedad dejaron de ser para él meros volúmenes empolvados en anaqueles olvidados, se transformaron en consejeros vivos, en voces urgentes que le susurraban advertencias sobre las tragedias venideras. Comprendió que desentrañar los hilos de la historia no era un ornamento para mentes ociosas, sino un arma vital para salvaguardar a la patria del abismo. Aunque en aquellos años Nicolás aún carecía del poder necesario para torcer el rumbo de los acontecimientos, ya se encontraba pertrechado con el arsenal intelectual que le permitiría, tiempo después, diseccionar la ruina de Italia y trazar los planos para su utópica resurrección. Ingresaba a la adultez plenamente consciente de que el universo entero se tambaleaba al borde de transformaciones telúricas. Florencia se transmutó en una república, y en su seno comenzaron a forcejear nuevas y feroces facciones. Entre las sombras de esta contienda emergió la figura de Girolamo Savonarola, a quien Maquiavelo sometió al mismo escrutinio clínico con el que devoraba las crónicas de Tito Livio. Nicolás presintió que el capítulo teórico de su existencia había tocado a su fin. Amanecía el tiempo de hundir las manos en el barro de la acción, una etapa en la que sus teorías sobre la falibilidad y las pasiones humanas habrían de ser arrojadas al fuego de una tormenta política real para probar su verdadero temple. Hacia el año 1494, Florencia se hallaba sumergida en el pozo de una crisis no solo gubernamental, sino espiritual. El destierro de los Médici había engendrado un abismo de poder que las anquilosadas estructuras republicanas eran incapaces de rellenar. Fue en ese vacío donde irrumpió un individuo que se erigió como el primer espécimen de disección política para el joven Maquiavelo. El monje dominico Girolamo Savonarola. Su vertiginoso ascenso y su posterior y trágico desplome sirvieron a Nicolás como una magistral lección anatómica sobre la psicología de las muchedumbres y los engranajes ocultos de la dominación. Savonarola distaba mucho de ser el arquetipo del estadista renacentista. Era un visionario, un iluminado que abrigaba la ferviente convicción de metamorfosear a Florencia en la réplica terrenal del reino celestial. En ese entonces, Maquiavelo sumaba 25 años. Aún no ostentaba cargos en las esferas oficiales, mas su cerebro, afilado como una navaja, ya le permitía rasgar el velo de las apasionadas prédicas del fraile y contemplar la maquinaria desnuda que latía detrás. El predicador edificaba su imperio sobre los cimientos de la denuncia moral y la amenaza del inminente castigo divino. Fustigaba sin piedad la podredumbre del clero y la obscena opulencia de los aristócratas. Para el pueblo florentino, aterrorizado por la sombra de las bayonetas francesas, aquellos sermones resonaban como un faro de salvación. Nicolás contemplaba atónito cómo aquel místico, desprovisto de armaduras y de oro, lograba doblegar y someter la voluntad indómita de una metrópoli inmensa. Observó a los ciudadanos arrojando sus bienes más preciados a las pavorosas llamas de las hogueras de las vanidades, atestiguando cómo los hedonistas de ayer se metamorfoseaban en ermitaños aterrorizados. Para Maquiavelo, este periodo fue crucial en el que se gestó una de sus conclusiones más trascendentales respecto a la utilidad de la ideología dentro del aparato estatal. Descubrió que la fe y las convicciones colectivas constituyen un resorte de control social de potencia incalculable. No obstante, al analizar minuciosamente los movimientos del dominico, Nicolás detectó también su talón de Aquiles. El fraile sostenía su reinado sobre el frágil pedestal del entusiasmo de las masas. Su soberanía se alimentaba de la espuma de las emociones, un combustible que, por su propia naturaleza, es terriblemente volátil. En su correspondencia privada de aquella época, Maquiavelo descuartizaba las tácticas del predicador con la frialdad de un científico. Notó cómo el profeta retorcía y adaptaba constantemente sus oráculos para acompasarlos a los vaivenes de la coyuntura, buscando desesperadamente mantener hechizada a su audiencia. Esta aguda observación germinaría más tarde en la célebre tesis maquiavélica sobre la plasticidad y el pragmatismo ineludibles de todo soberano. Transcurrieron 3 años, y el halo de influencia de Savonarola comenzó a disiparse. Maquiavelo registró cada fase de este declive con la meticulosidad de un entomólogo. La situación económica de Florencia empeoraba drásticamente, y los milagros pregonados por el vidente brillaban por su ausencia.
El Papa Alejandro VI desató una guerra abierta contra el insolente monje, esgrimiendo la aterradora amenaza de un interdicto sobre toda la urbe. Nicolás percibió entonces cómo el terror a las sanciones reales y materiales de Roma empezaba a eclipsar el pánico a las condenas espirituales de Savonarola. Aquel fue un instante revelador para desentrañar el alma humana. Maquiavelo asimiló una máxima de hierro. La inmensa mayoría de la gente conserva su lealtad única y exclusivamente hasta el momento en que sus bolsillos o su integridad física se ven amenazados. En 1498, Savonarola perdió por completo el apoyo de la ciudadanía. Al ser desafiado a someterse a la prueba del fuego, mostró una vacilación letal. La misma turba que 24 horas antes veneraba su supuesta santidad, experimentó una decepción fulminante. Maquiavelo presenció en primera fila cómo los devotos de antaño asediaban y profanaban el monasterio de San Marcos para apresar a su ídolo caído. Contempló al profeta entre cadenas, escuchando el diluvio de maldiciones proferido por un pueblo que poco antes le rendía pleitesía divina. El 23 de mayo de 1498, el dominico fue ejecutado en la Plaza de la Señoría. Su cuerpo fue primero colgado y, acto seguido, consumido por las llamas de la hoguera. Precisamente en ese lúgubre día, cristalizó definitivamente en la mente de Maquiavelo la doctrina sobre los profetas armados y los profetas desarmados. Resolvió que toda quimera política o cruzada religiosa está irremediablemente condenada si no descansa sobre los pilares de la fuerza física. Savonarola fue el epítome del profeta desarmado. Era portador de una verdad, o de lo que él interpretaba como tal, pero carecía de las herramientas coactivas necesarias para obligar al rebaño a seguir abrazando esa verdad cuando la llama del fanatismo empezó a extinguirse. Cuando el populacho pierde la fe en la justicia de sus líderes, el Estado debe contar con la capacidad de hacer valer la fuerza. Maquiavelo sentenciaría en sus textos que un iluminado alcanza la victoria únicamente si es capaz de forzar a la multitud a creer mediante la coerción en el instante exacto en que la inspiración inicial se desmorona. Semejante razonamiento no constituía un llamado ciego a la dictadura, sino la constatación descarnada de la amarga realidad que rige la convivencia social. Nicolás interiorizó que cimentar el orden cívico es una quimera si no se cuenta con ejércitos y tribunales capaces de imponer el cumplimiento de la ley. La moralidad de Savonarola volaba muy alto, pero su destreza política fue una catástrofe rotunda porque pecó de ignorar la esencia misma de la especie humana. De este episodio, Maquiavelo también extrajo la lección de que el líder supremo debe ser un camaleón frente a las variaciones del humor popular. Vio claramente cómo el fraile se había convertido en prisionero de su propia imagen de santidad. Su inflexibilidad le impedía transigir o desplegar astucia, pues su legitimidad emanaba de lo sagrado. Un monarca, por el contrario, debe poseer el virtuosismo de cambiar sus semblantes y estrategias al compás de los imprevistos. Si el panorama de hoy exige clemencia, actuará con dulzura, pero si el mañana demanda puño de hierro, no le temblará el pulso. Savonarola, esclavo de su propio papel, pereció sepultado bajo él. Tras la ejecución, Florencia pugnó por retornar a la cordura institucional. Se erigió un nuevo gabinete, sediento de mentes frescas, talentosas y rebosantes de vitalidad administrativa. Maquiavelo, quien durante el cuatrienio monacal había demostrado poseer una agudeza clínica y una lealtad inquebrantable a la causa republicana, halló al fin su ventana de oportunidad. Apenas unas semanas después de la muerte del visionario, el Consejo de los 10 lo eligió como flamante secretario de la Segunda Cancillería. Este nombramiento marcó el disparo de salida de su trayectoria política oficial. De pronto, las puertas de los más oscuros secretos de Estado y los expedientes de la diplomacia exterior se abrieron de par en par ante él. El calvario de Savonarola le había inoculado la vacuna perfecta contra el idealismo político. Se adentró en los pasillos del poder despojado de cualquier ilusión pueril sobre la benevolencia o el altruismo de sus congéneres. Sabía que el tablero de gobierno era una encarnizada pugna de intereses encontrados. Un anfiteatro donde triunfa aquel que disecciona con mayor precisión las debilidades humanas y atesora el arsenal imprescindible para escudar sus decretos. Su futura obra diplomática se edificaría precisamente sobre esta lúgubre pero realista plataforma.
La moraleja del profeta inerme se transformaría en el eje rector de su obra cumbre, recordando eternamente a los soberanos venideros que las causas nobles, desprovistas de acero, solo abren el camino hacia las piras en las plazas públicas. En 1498, transcurridos escasos días desde el suplicio del monje, Maquiavelo asumió las riendas de su nuevo cargo en las entrañas de la República Florentina. Contaba con 29 años de edad. Su santuario de labor no era otro que el imponente Palazzo Vecchio, el corazón palpitante de la vida política de la urbe. Su jurisdicción abarcaba la segunda Cancillería, la cual orquestaba los engranajes de la administración interna y los asuntos marciales. Sin embargo, muy pronto sus competencias se expandieron, arrastrándolo hacia el proceloso océano de las misiones diplomáticas. La Italia de aquella centuria se asemejaba a un tapiz desgarrado, hilvanado por una multitud de ciudades y principados enfrentados en un odio ancestral. Semejante escenario abría el apetito de las superpotencias europeas, destacando de manera prominente los reinos de Francia y España. Florencia desbordaba riqueza material, pero padecía una debilidad castrense alarmante. Esta punzante contradicción, la posesión de grandes fortunas emparejada a la incapacidad crónica de protegerlas, se erigió como el conflicto central en las primeras embajadas del florentino. En julio del año 1500, emprendió su primer gran periplo transfronterizo hacia la corte del monarca galo, Luis XII. El mandato que pesaba sobre él era sumamente espinoso. Convencer al rey para que no cesara de suministrar respaldo militar en la obstinada contienda por someter a la rebelde Pisa. La tesorería florentina ya había derrochado fortunas colosales costeando compañías de mercenarios franceses, pero dichos soldados habían demostrado una incompetencia suprema, perpetrando actos que bordeaban la deserción flagrante en plena llanura de batalla. Maquiavelo debía mendigar justicia sin poseer ningún escudo disuasorio que lo respaldara, provisto únicamente de la tinta y el papel de las cartas de su gobierno. Durante 6 fatigosos meses, se convirtió en la sombra de la corte, persiguiendo al rey de ciudad en ciudad. Aquella peregrinación supuso para Nicolás el choque frontal y doloroso contra la muralla inexpugnable de la alta política global. En los atrios de Florencia, los magistrados se deleitaban perorando interminablemente sobre la legitimidad, los derechos morales y el honor inmaculado de los antiguos tratados. No obstante, en la corte gala descubrió que esos venerables conceptos carecían del más mínimo peso. Los jerarcas franceses, con el altivo cardenal de Amboise a la cabeza, se burlaban sin el menor rubor de la comitiva italiana. Maquiavelo constató, con la frialdad de quien recibe un tajo helado, que los franceses reservaban su respeto exclusivamente para aquellos interlocutores que disponían de ejércitos temibles o que albergaban la resolución de asestar golpes definitivos. Registró estas humillantes certidumbres en sus minuciosos partes oficiales, advirtiendo a sus superiores de que, en los pasillos de París, a Florencia se la apodaba con sorna señor nadie. Sus refinadas súplicas y sus apelaciones nostálgicas a la lealtad entre aliados se estrellaban contra una cordillera de gélida indiferencia. Fue precisamente en medio de esos salones hostiles donde cobró vida su inconfundible realismo pragmático. Nicolás comprendió que en el fango de las relaciones internacionales no impera ningún tribunal divino ni rige una ética compartida. Todo país maniobra propulsado únicamente por el combustible de su interés egoísta, calculando de manera incansable la musculatura armamentística del adversario. Se percató de que Luis XII no era la encarnación de la bondad ni de la maldad bajo los cánones humanos convencionales. El soberano actuaba sencillamente como el brazo ejecutor de su propia maquinaria estatal. Si la aritmética de los beneficios le aconsejaba pisotear las promesas selladas con Florencia, procedía a hacerlo sin el menor atisbo de remordimiento. Nicolás asimiló la profunda máxima de que un fallo estratégico de cálculo resulta infinitamente más nocivo para un gobernante que la comisión de un crimen moral. De hecho, catalogó como un disparate mayúsculo de la corona francesa el haber fomentado la expansión del poder eclesiástico y haber abierto las puertas de Italia a los tercios españoles, maniobras suicidas que dinamitaron la propia supremacía gala. De este modo, Maquiavelo comenzó a evaluar los actos de los líderes despojándolos del ropaje de las buenas intenciones, tasándolos pura y duramente en el cadalso de sus consecuencias reales.
Bajo los techos de Francia, el embajador concibió la idea revolucionaria de que un país es un ente orgánico gobernado por salvajes imperativos de supervivencia. Acuñó mentalmente la doctrina del interés superior del Estado, una prioridad absoluta que tritura y relega a un segundo plano las devociones íntimas del mandatario. Este enfoque suponía un tajo transversal y subversivo contra la inercia filosófica de su época, empeñada absurdamente en embridar la geopolítica con las cadenas de la piedad cristiana. Nicolás concluyó que enarbolar banderas de humildad y franqueza en el campo minado de la diplomacia garantizaba un pasaporte directo al cementerio. Si un dirigente se empeña en caminar por el sendero de la rectitud dentro de una selva habitada por embusteros, terminará inexorablemente sepultándose a sí mismo y arrastrando a su nación a la ruina. Por consiguiente, la cruzada sagrada y última de un rey radica en salvaguardar la integridad de su territorio, no en lustrar la blancura inmaculada de su alma. Esa diplomacia de rodillas, expresión con la que Maquiavelo calificaba amargamente la humillante sumisión de su patria, lo obligó a hurgar en la raíz patológica de la decadencia itálica. Descifró que el músculo devastador de Francia se sustentaba sobre el sólido cimiento de la unidad del reino y el despliegue de unas milicias forjadas con sangre nacional. Por el contrario, Florencia persistía tercamente en depositar su destino en las manos de las tropas de fortuna, jaurías armadas que resultaban astronómicamente onerosas, inoperantes en combate y mortalmente traicioneras. El secretario tuvo la certeza cristalina de que, mientras la República siguiera arrendando sus escudos a combatientes a sueldo, jamás lograría sentarse a negociar bajo un plano de dignidad equitativa. Los despachos que enviaba a sus jefes se tornaban cada día más crudos y punzantes. Exhortaba desesperadamente al Consejo Florentino a que enterraran la ilusión de depender de la clemencia de los reyes extranjeros y se consagraran, sin perder un segundo más, a forjar una infantería de ciudadanos libres e independientes. Hacia el año 1500, Maquiavelo retornó a suelo florentino, pero se encontró con una Italia cuyas entrañas servían a punto de estallar. En las fronteras orientales de la República se perfilaba la silueta amenazante de un nuevo depredador. César Borgia. Apoyado por la sombría maquinaria pontificia de su padre, el Papa Alejandro VI, este condottiero engullía villas y fortalezas con una cadencia pavorosa. Maquiavelo volvió a abrocharse la capa de viajero. Contempló cómo las fronteras de la península se borraban y trazaban de nuevo a una velocidad delirante. El antiguo decálogo del poder había quedado reducido a cenizas. Aquellos duques nostálgicos que intentaban proteger sus dominios amparándose en el lento cruce de epístolas ceremoniales y los deliberados consejos palaciegos, amanecían a las pocas lunas despojados de todas sus tierras. El enfoque realista del florentino se cristalizó al comprender que, en la arquitectura del poder, el tiempo es el más preciado y mortífero de los recursos. Contemplaba desesperado cómo su propio gobierno dejaba escapar oportunidades doradas al dilatar la toma de decisiones en asambleas soporíferas. Desarrolló un profundo asco hacia la indecisión paralizante. Según su óptica implacable, era 100 veces preferible cometer un error producto de una acometida brutal y repentina que perecer asfixiado en la inercia del inmovilismo. Esta certeza echó hondas raíces en su intelecto al presenciar los arrolladores éxitos militares de quienes lanzaban sus zarpazos con velocidad y sin ningún atisbo de misericordia. A lo largo de sus tortuosos viajes, el pensador descifró la importancia capital de exprimir cada gota de información a través del espionaje sistemático. No vacilaba en vaciar sus propios bolsillos con el fin de adquirir rumores precisos y descifrar las verdaderas agendas de los gobernantes vecinos. Perfeccionó el sombrío arte de leer la tinta invisible entre las líneas de los ultimátums formales y aprendió a desnudar los oscuros propósitos que se camuflaban detrás de la fastuosa parafernalia de las recepciones diplomáticas. Su aguda inteligencia mutó hasta convertirse en un sofisticado sismógrafo diseñado para ponderar los equilibrios armamentísticos y anticipar desenlaces inminentes. Enterró para siempre su fe en la casualidad, abrazando con devoción las matemáticas causales de la geopolítica. Para él, el gobierno de los hombres se transformó en la ciencia lúgubre de cómo aferrarse al mando supremo en un universo sometido a convulsiones constantes. Al alcanzar el 1502, Nicolás Maquiavelo se erguía ya como uno de los embajadores más brillantes y afilados al servicio de la ciudad.
Carecía de grandes riquezas y su nombre no iba precedido de títulos grandilocuentes, pero custodiaba el secreto profundo de cómo giran en la oscuridad las poleas del poder real. Había explorado las cloacas de las cortes más deslumbrantes y sabía tasar con exactitud el exiguo valor que contenían los juramentos de los emperadores. Se encontraba al borde de fundir todas estas lecciones en un monumental crisol teórico, pero todavía sentía el vacío de no contar con un espécimen vivo que encarnara a la perfección su monstruosa maquinaria estatal. Ese paradigma perfecto estaba a punto de aparecer en su horizonte, cuando el destino lo empujó hacia las garras del individuo que sembraba el terror a lo largo y ancho de la bota italiana. Entretanto, en ese decisivo 1502, Nicolás perseveraba en su silente trinchera burocrática, inundando el Palazzo Vecchio con informes implacables. Trataba, con la febril desesperación de un profeta, de inocular en el alma de sus compatriotas una revelación dolorosa. El mapa del mundo se había resquebrajado y las brújulas del pasado ya no señalaban el norte de la supervivencia. De manera inadvertida, estaba sentando los pilares de la ciencia política concebida como un combate salvaje por la existencia, donde el único veredicto que corona el éxito es la salvaguarda de la libertad y la integridad de la nación. Su doctrina descarnada era un antídoto repulsivo que su amada ciudad se resistía a beber, pero que representaba la única balsa de vida imaginable en una época dominada por hecatombes colosales. En junio del año 1502, Maquiavelo recibió el encargo de emprender una legación de extrema urgencia. Su destino. El campamento del individuo que hacía estremecer hasta los cimientos de la península itálica. Este hombre respondía al nombre de César Borgia, vástago del sumo pontífice Alejandro VI. Borgia comandaba una ofensiva militar fulminante a través de la región de Romaña, devorando fortalezas y doblegando ciudades en una sucesión vertiginosa. Las fronteras florentinas habían quedado expuestas a una distancia alarmantemente corta de aquellos dominios en insaciable expansión. Las altas esferas de la República necesitaban desesperadamente desentrañar los oscuros designios de este guerrero y calibrar la verdadera magnitud del cataclismo que se cernía sobre ellos. Nicolás permaneció infiltrado en la corte de César durante varios meses, un periodo que terminaría consagrándose como la travesía intelectual más trascendental de su existencia. Hasta aquel encuentro cara a cara, el florentino solo había tratado con dos especies de dirigentes. Los magistrados republicanos, crónicamente paralizados por la duda, o los monarcas lentos y anquilosados que sustentaban su corona en la inercia de la tradición. El hijo del Papa era una criatura completamente distinta, no encajaba en ningún molde preexistente. Representaba a una nueva estirpe de estadista, un aventurero audaz forjando un imperio desde la nada absoluta, provisto únicamente de su agudeza mental, un ímpetu inagotable y una carencia glacial de escrúpulos éticos. Maquiavelo quedó hechizado por su incansable ritmo de trabajo y su naturaleza impenetrable. El duque apenas conocía el descanso, operaba envuelto en el manto de la madrugada y jamás revelaba sus estrategias, ni siquiera a los capitanes que comían de su mano. Fue precisamente entre las líneas de los despachos que Nicolás remitía a su patria donde empezó a esbozarse el perfil del monarca perfecto, el arquetipo soberano que, años más tarde, vertebraría su obra cumbre. El clímax de esta embajada se materializó durante los sangrientos sucesos acaecidos en la urbe de Senigallia, en el mes de diciembre del año 1502. Los propios lugartenientes de Borgia, aterrorizados ante la sombra gigantesca de su señor, urdieron una conjura para derrocarlo. Maquiavelo se encontraba a escasos pasos del duque en el instante mismo en que éste olfateó la traición. Lejos de desatar las furias de una contienda frontal, César optó por tejer una elaborada telaraña de fingida reconciliación. Con la maestría de un ilusionista macabro, atrajo a los amotinados a Senigallia bajo la seductora promesa de un banquete de hermandad. En el momento en que los rebeldes cruzaron las puertas, confiados y despojados de sus milicias, el anfitrión dictó la orden implacable de apresarlos y pasarlos por las armas sin dilación alguna. El embajador florentino relató esta masacre destilando una gélida admiración. No fue el derramamiento de sangre lo que cautivó su intelecto, sino la pulcritud quirúrgica con la que Borgia había extirpado un tumor que amenazaba con desangrar a su naciente estado en una prolongada contienda civil.
Alimentado por estas disecciones del proceder del duque Valentino, Nicolás esculpió una de las doctrinas más polémicas y perturbadoras de todo su armazón filosófico: el concepto de la crueldad metódica y utilitaria. El florentino había observado que, con anterioridad a la irrupción de César, la provincia de Romaña era un pozo de anarquía pura. Los caudillos locales desollaban a los campesinos a base de saqueos, y términos como justicia o ley eran apenas un eco distante. Para remediarlo, Borgia instauró como su brazo ejecutor a un individuo de ferocidad legendaria, Ramiro de Lorca. En un lapso sorprendentemente breve, este gobernador ahogó el bandidaje en ríos de sangre, imponiendo una paz sepulcral. No obstante, una vez domesticado el territorio, el duque advirtió que la plebe hervía en un odio sordo contra el tiránico lugarteniente a causa de sus carnicerías. ¿La solución de César? Ordenar la ejecución de su propio sabueso, exponiendo el cadáver mutilado de Ramiro en el epicentro de la plaza pública. Mediante esta macabra escenografía, Borgia sació, de un solo golpe, la sed de venganza del populacho y se lavó las manos, demostrando gráficamente que las atrocidades no habían brotado de su voluntad soberana. A raíz de este cruento teatro, el secretario florentino concluyó que el ejercicio del terror posee dos rostros: uno útil y otro nefasto. La crueldad mal administrada es aquella que, como un parásito, engorda y se multiplica con el transcurrir de los calendarios, careciendo de propósito y cultivando un rencor incurable entre los súbditos. Por el contrario, la crueldad magistral y redentora se desata en un único y brutal relámpago, justamente en los albores de un reinado, con el exclusivo fin de pulverizar las amenazas e instaurar la concordia. Superada esa tormenta inicial, el monarca tiene la obligación de transmutarse y regar a su pueblo con actos de clemencia. Nicolás reverenciaba las maquinaciones de Borgia como la cima indiscutible de la inteligencia gubernamental. Bajo su prisma analítico, decapitar a un puñado de traidores para cimentar la tranquilidad de millares de inocentes constituía el pináculo de la auténtica piedad. En contrapartida, la pusilanimidad y la tolerancia ciega frente a los criminales encarnaban la crueldad más vil y devastadora. Simultáneamente, el embajador se sumergió en una profunda meditación acerca de los auténticos cimientos sobre los cuales debe descansar un trono. Observó con deleite que Borgia se afanaba en forjar un ejército de cuño propio, repudiando las espadas de alquiler que tanta desdicha causaban. Esta maniobra encajaba milimétricamente con las obsesiones que atormentaban al propio Nicolás. Veía al duque cabalgar entre las filas, pasando revista personalmente y velando por el avituallamiento de sus infantes. Para Maquiavelo, esto constituía la prueba irrefutable de que cualquier hegemonía resulta efímera si se sustenta en escudos prestados o voluntades compradas con oro. Borgia cincelaba su propio destino utilizando el martillo de su ingenio, rehusando arrodillarse ante los caprichos del azar, a pesar de que la túnica papal de su padre le hubiera servido como rampa de lanzamiento. Fue aquí donde floreció en la mente del pensador el concepto supremo de la virtud, una destreza marcial y política inherente al estadista que radica, pura y exclusivamente, en la capacidad titánica de doblegar las circunstancias para someterlas a su propio designio. No obstante, el tiempo transcurrido en el séquito de César obsequió a Maquiavelo con una enseñanza adicional, una verdad amarga sobre las fronteras de la omnipotencia humana. En el año 1503, el sumo pontífice Alejandro VI exhaló su último aliento de forma repentina. El duque, en aquel instante crítico, se hallaba postrado por una enfermedad que lo mantenía al borde del abismo, lo que le impidió tejer sus redes durante el cónclave para designar al sucesor. Cometió el fatídico error de permitir que su más acérrimo enemigo, el cardenal Della Rovere, se coronara como Julio II. En un parpadeo, el majestuoso imperio de Borgia comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo un huracán. Nicolás contempló el ocaso de su oscuro ídolo con una comprensión teñida de melancolía. Asimiló, con pavoroso realismo, que hasta el individuo más dotado y despiadado sobre la faz de la tierra es un frágil juguete entre las garras caprichosas de la diosa Fortuna. El bisturí con el que descuartizó la carrera de Borgia otorgó a Maquiavelo la lucidez definitiva para seccionar, de una vez por todas, la eficacia táctica de las telarañas dogmáticas de la religión. Vislumbró que, en el crudo barro de la realidad, los laureles no ciñen las sienes del más pío, sino del mejor pertrechado.
comprendió que el líder absoluto debe encarnar a un centauro mitológico. La mitad humana de la bestia se consagra a la promulgación de las leyes, mientras que la fiera salvaje que habita en su interior despliega la brutalidad muscular y la astucia sibilina. César le había revelado, con una claridad cegadora, la necesidad vital de mimetizarse con la zorra para detectar las trampas mortales y transmutarse en león para sembrar el terror entre los lobos acechantes. Esta naturaleza dual se consolidaría como la piedra angular de todo su método de dominación política. Su inmersión en los dominios de la Romaña persuadió al florentino de que Italia clamaba desesperadamente por un redentor forjado con el acero de Borgia, aunque provisto de raíces de legitimidad mucho más profundas. En él había divisado el boceto incipiente del Salvador que, empuñando una escoba de hierro, purgaría la península de invasores bárbaros y tiranuelos de pacotilla. A pesar de la estrepitosa caída final del duque, Nicolás jamás dejó de venerar sus maniobras como el canon sagrado que todo nuevo monarca, surgido en épocas de tribulación, debía calcar. A sus ojos, los derramamientos de sangre orquestados por César no eran crímenes, sino escalpelos quirúrgicos indispensables para arrancar la gangrena y resucitar el moribundo organismo de la sociedad civil. Al despuntar los últimos meses del año 1503, Maquiavelo pisó nuevamente los adoquines de Florencia. Retornaba henchido de una sabiduría empírica que ningún claustro universitario habría logrado proporcionarle. Había contemplado el rostro de la soberanía en su desnudez más cruda y despiadada. Ahora sabía, con una certeza absoluta, que la potestad de gobernar no es una gracia concedida desde las alturas divinas, sino el fruto sangriento de maridar una voluntad de hierro con la orquestación metódica de la violencia. Aquel segmento de su existencia lo arrancó de su palco de mero espectador, transfigurándolo en un visionario arquitecto de la praxis gubernamental. Interiorizó que la moralidad puritana es un artículo de lujo reservado para los ciudadanos comunes, un lujo que el dirigente, sin embargo, tiene la obligación sagrada de inmolar en el altar de la supervivencia nacional. Las décadas venideras de su vida se consumirían en una febril cruzada por inyectar estas amargas medicinas en las venas de su tierra natal. Su meta última: engendrar un escudo cívico tan robusto que lograra blindar la independencia florentina, sin necesidad de mendigar protección a caudillos sanguinarios y efímeros como el duque Valentino. Tras presenciar cómo el imperio de los Borgia se hacía polvo, Maquiavelo retomó su escritorio en el Palazzo Vecchio devorado por una obsesión. La República firmaba su sentencia de muerte si no estirpaba de raíz su vetusta arquitectura de defensa. Sus innumerables travesías como enviado especial y el escrutinio minucioso a las imponentes maquinarias bélicas de los reinos extranjeros habían germinado en la máxima revelación de su carrera. Identificó, sin atisbo de duda, que el tumor maligno que consumía las entrañas de Italia residía en la perversa costumbre de arrendar escuadrones mercenarios. Llegado el año 1506, Nicolás se lanzó a una enardecida campaña para edificar una milicia verdaderamente nacional, conformada por los propios hijos de la urbe. No se trataba de un simple ajuste en el engranaje militar, era una monumental empresa filosófica que anhelaba resucitar de sus cenizas la llama extinta del fervor cívico. Para el perspicaz secretario, aquellos soldados de fortuna, los célebres condottieros, no eran más que garrapatas succionando la sangre del tesoro público. Exhibían una bravura inaudita cuando se trataba de pisotear a campesinos indefensos, pero se transformaban en liebres aterrorizadas al enfrentarse a la artillería enemiga. Su negocio consistía en perpetuar los asedios para engordar sus bolsas de monedas y rehuir a toda costa los choques frontales, cuidando enfermizamente de su única mercancía: la carne de sus hombres. Nicolás sostenía, con una lógica implacable, que un individuo cuya espada obedece únicamente al tintineo del oro jamás será capaz de mantenerse firme en la hora del matadero. En su esquema mental, la reestructuración del ejército se abrazaba indisolublemente al concepto supremo de la virt, ese vigor patriótico irreemplazable. Mantenía la inquebrantable fe de que solo el hombre que se juega el pellejo por proteger el techo que lo cobija, la sangre de sus hijos y el aire de su libertad, merece ser llamado soldado. Durante años de desgarradora trinchera burocrática, Maquiavelo libró una cruzada colosal en las asambleas florentinas. Gran parte de los patricios temblaban ante la sola idea de poner picas y mosquetes en manos de los plebeyos, paralizados por el pánico a una revuelta intestina.
Pese a la muralla de reticencias, el tesón inagotable de Nicolás logró perforar el escepticismo de Piero Soderini, el magistrado supremo, persuadiéndolo de que no había otro camino hacia la salvación. Finalmente, en ese mismo año de 1506, se promulgó el decreto fundacional de los 9 oficiales de la ordenanza florentina. Lejos de dirigir la operación desde la comodidad de su estrado, Maquiavelo se echó a los caminos, cabalgando de aldea en aldea a través de la campiña. Él mismo se encargó de engrosar los registros de reclutas, palpar la fibra muscular de los campesinos y ungir a los capitanes que habrían de guiarlos. En medio de ese barro rural y el bullicio de los acantonamientos, su arquitectura intelectual asimiló un pilar fundamental: la comunión sagrada entre la justicia de las leyes y la brutalidad de las armas. Llegó a la conclusión tajante de que es un espejismo pretender instaurar ordenanzas justas en una tierra que carece de legiones dispuestas a hacerlas respetar. La espada y el código legal se fundieron en su cerebro como las dos caras de la misma moneda gubernamental. Sin un ejército fiero, la Constitución no es más que un pergamino marchito, una suma de ruegos que nadie se molesta en acatar. Pero la ecuación funciona en ambas direcciones. Desprovista de un marco de lealtad ciudadana, una guarnición armada degenera, en un abrir y cerrar de ojos, en una caterva de bandoleros. Por tal motivo, clamaba con desesperación que las filas no debían engrosarse con sicarios de oficio, sino con labriegos curtidos por el sol y artesanos de manos encallecidas, hombres para quienes empuñar un arma suponía apenas un paréntesis sangriento, un sacrificio transitorio para salvaguardar la madre patria. El bautismo de gloria de esta milicia ciudadana cristalizó en el año 1509. Tras lustros de asedios frustrados y humillaciones continuas, los estandartes florentinos ondearon finalmente sobre la recalcitrante ciudad de Pisa. El protagonismo absoluto de aquella hazaña recayó precisamente en las recién paridas levas de Nicolás, quienes tejieron un cerco de hierro asfixiante alrededor de los rebeldes. Para el intelectual de San Andrea, aquella capitulación fue el bálsamo celestial que validaba todas sus amargas batallas teóricas. Se erigía, pletórico de orgullo, como el ingeniero de una maquinaria capaz de devolverle a Italia el esplendor de las águilas romanas. En su correspondencia de aquel ciclo vital, brota una luz inusual, un optimismo casi impropio de su pluma. Estaba íntimamente persuadido de haber hallado el conjuro mágico para amarrar de manos a la caprichosa diosa del azar, utilizando como grilletes la disciplina inquebrantable y el valor visceral del pueblo armado. No obstante, el tablero geopolítico itálico jamás conocía el reposo, y las piezas volvieron a convulsionar de manera violenta. El pontífice Julio II, poseedor de una voracidad bélica indomable, orquestó la temible Liga Santa, una coalición concebida con el único designio de arrancar de cuajo las raíces francesas en la península. Florencia, encadenada históricamente a su pacto de sangre con la corona gala, se vio arrojada al ojo de un huracán aterrador. Maquiavelo, con la frente perlada de sudor frío, era consciente de que su milicia popular, pese a su loable disciplina, carecía de la cicatriz curtida que otorga el enfrentarse a las trituradoras profesionales de las superpotencias. En un frenesí desesperado, multiplicó sus esfuerzos por amurallar y blindar los accesos de su patria, sabiendo de sobra que lo que pendía de un hilo no era una simple victoria territorial, sino la supervivencia misma de la libertad republicana. El desenlace cataclísmico se precipitó en agosto de 1512. Los inexpugnables tercios españoles, que marchaban como lobos hambrientos con la misión de reinstaurar en el trono a los exiliados Médici, plantaron sus tiendas frente a las murallas de Prato, a un puñado de kilómetros del corazón mismo de la República. Los milicianos de Nicolás tenían sobre sus hombros la titánica misión de amortiguar la embestida de la infantería más mortífera de Europa. Sin embargo, la balanza de la realidad dictó una sentencia despiadada. Al escuchar el rugido ensordecedor de las culebrinas ibéricas y contemplar la cadencia imparable de las picas acercándose, los labriegos uniformados de Florencia sintieron que la sangre se les helaba, rompieron filas y emprendieron una fuga deshonrosa. Prato fue pasada a cuchillo y sumergida en un saqueo dantesco. Aquella hecatombe de pólvora y sangre no solo selló el sepulcro del gobierno de Soderini, sino que decapitó para siempre la vertiginosa ascensión burocrática del propio Maquiavelo.
El colapso del ideal republicano rasgó el alma de Nicolás, hundiéndolo en un abismo de aflicción íntima. Tuvo que presenciar, con los ojos inyectados en lágrimas de impotencia, como incluso las doctrinas más inmaculadas y certeras pueden hacerse añicos al estrellarse contra la muralla ciclópea de la superioridad táctica. Su idolatrado principio de la virtud fue arrojado al cadalso de los hechos reales, y allí evidenció sus dolorosas fracturas. Comprendió, con amargura lacerante, que es un delirio pretender inocular el heroísmo espartano en un puñado de años a un populacho que ha languidecido durante siglos entre algodones de molicie y cobijado bajo la sombra comprada de los mercenarios. La putrefacción de las entrañas cívicas había alcanzado una metástasis irreversible. Así, llegó a la sombría constatación de que, en el seno de una patria carcomida por la podredumbre, ni las constituciones más excelsas de la tierra lograrán germinar si no existe un puño de acero que, movido por una determinación implacable, martillee el orden sobre el caos. Al despuntar septiembre del asiago 1512, la sombra de los Médici volvió a oscurecer las plazas de Florencia, escoltados por el brillo letal de las picas españolas. Las venerables instituciones de autogobierno fueron barridas de un plumazo. Maquiavelo, cuyo rostro era un estandarte indisoluble de la administración depuesta y de las fallidas ambiciones castrenses, se convirtió en el blanco perfecto de las purgas. El primer zarpazo lo despojó brutalmente de sus insignias como secretario, la segunda estocada lo confinó a un arresto territorial implacable. Se vio despojado absolutamente de todo. Su estatus, su red de influencias y el oxígeno de la alta política, los únicos nutrientes que daban razón a su existir. Quedó sepultado en vida, arrojado a la gélida compañía de sus cavilaciones sobre la mecánica del fracaso nacional. Aquel tramo de su vida consagrado a mover los hilos de Europa naufragó en el más absoluto y desolador de los abismos. Había atestiguado la vaporización de sus amadas huestes ciudadanas ante la trituradora de los veteranos de guerra. Y lo que es peor, presenció como los mismos compatriotas a los que él había rogado que fuesen héroes, se arrodillaron como corderos mansos ante la bota de los nuevos autócratas. No obstante, en la ironía salvaje del destino, fue este naufragio monumental el crisol que lo transmutó de un burócrata en activo al filósofo más trascendental de su era. Encadenado lejos de los campos de batalla y exiliado de los salones donde se susurraban los secretos del mundo, no le quedó más remedio que desenvainar la pluma. Sus vivencias como estadista de campo y reclutador se erigieron en la materia prima ardiente con la que comenzaría a forjar las máximas más afiladas, crudas y carnívoras sobre la anatomía del mando. Amanecía, paradójicamente, un destierro marcado por la inmovilidad física, un cautiverio sombrío que terminaría engrosando la etapa más asombrosamente fértil de la teoría política occidental. El año 1513 se abalanzó sobre el intelecto de Maquiavelo como un tornado. Lo hundió en los infiernos más hediondos y, simultáneamente, lo propulsó hacia la cúspide inalcanzable de su genialidad. Con la dinastía de los Médici afianzando sus garras sobre la urbe, la existencia del antiguo embajador pendía de un cabello. En el gélido mes de febrero de ese mismo año, las autoridades ahogaron un complot clandestino urdido para decapitar a los nuevos amos. En los bolsillos de uno de los rebeldes interceptados reposaba un pedazo de pergamino, un listado fatal de individuos a los que se pretendía arrastrar hacia la conjura. El apellido Maquiavelo brillaba, maldito, en aquella tinta. Sin requerir mayores pruebas incriminatorias ni la menor evidencia sólida de su complicidad, Nicolás fue capturado en las sombras y arrojado a las mazmorras del Bargello. En el vientre putrefacto de aquellas catacumbas, el pensador fue sometido al macabro interrogatorio de la garrucha. Con las muñecas fuertemente amarradas a la espalda, los verdugos lo izaban hacia las vigas del techo para luego dejarlo desplomar violentamente en el vacío, deteniendo la caída con un tirón seco. Hasta en 6 ocasiones soportó como el peso de su propio esqueleto amenazaba con desgarrarle las articulaciones de cuajo. Durante esos abismos de agonía física, Nicolás fue sometido al fuego purificador de sus propias teorías sobre la entereza. Sus labios permanecieron sellados, no escupió confesión alguna ni arrastró a ningún inocente al cadalso, escupiéndole a la cara a sus torturadores que él mismo estaba hecho del bronce indoblegable de aquella virtud que predicaba en sus pergaminos.
Mas fue precisamente entre los lamentos de aquel calabozo donde su lupa sobre la psique humana se resquebrajó, desprendiéndose de las últimas telarañas de piedad o esperanza. Atestiguó, respirando el mismo terror, la pasmosa facilidad con la que los hombres se apuñalan por la espalda para salvar el pellejo, y lo irrisorio que resulta el valor de un latido cuando choca contra el monstruoso engranaje de la seguridad del Estado. La balanza de la suerte se inclinó levemente cuando el cardenal Juan de Médici se ciñó la tiara papal, asumiendo el nombre de León X. Para celebrar el ascenso, una marea de indultos inundó Florencia. Maquiavelo emergió de las tinieblas hacia la luz del sol, mas lo hizo con las alas cortadas. Un decreto lo inhabilitaba a perpetuidad para pisar los senderos de la res pública. Lejos de las plazas de mármol, fue exiliado a su rústica finca en la minúscula aldea de San Andrea in Percusina. El vértigo de sus antiguas conjuras internacionales fue devorado por la tediosa asfixia de la rutina campestre. Durante los ciclos solares, el gran diplomático desgastaba sus músculos partiendo troncos para la lumbre, cazando mirlos con trampas rudimentarias y enzarzándose en disputas vulgares sobre los precios en las grasientas tabernas de la comarca. Era una etapa emponzoñada por una depresión atroz, un descenso a los infiernos de la humillación para un estratega que había degustado el néctar de decidir el futuro de continentes enteros frente a emperadores y enviados celestiales. No obstante, al amparo de las sombras de aquellas noches rurales, el pensador iniciaba el coloquio más trascendental de su trayectoria. En la ya legendaria epístola que remitió a su íntimo camarada Francesco Vettori, le revelaba un ritual sagrado. Al desvanecerse la luz, se despojaba de los ropajes embarrados por el lodo y la miseria aldeana, para engalanarse con la suntuosidad de las vestiduras palaciegas. Revestido con la dignidad de antaño, franqueaba las puertas de su estudio como quien penetra en la nave de un templo místico, donde la cohorte invisible de los prohombres del mundo clásico aguardaba su llegada. En la soledad iluminada por las velas, devoraba sus crónicas, interrogándolos febrilmente sobre la arquitectura secreta de sus imperios caídos, y ellos, según sus propias palabras, le susurraban las respuestas impregnadas de nobleza y verdad. Fue en el crisol de esta cuarentena intelectual, alimentado por la sangre de sus propios suplicios y la abrumadora riqueza de sus heridas en la alta política, donde forjó, en el brevísimo lapso de unos meses, un manuscrito demoledor que llevaría por título El Príncipe. El corazón ardiente que palpita dentro de las páginas de esta obra es un pesimismo antropológico de una densidad aplastante. Maquiavelo cristalizó la certeza absoluta de que el primate humano es, por constitución innata, una criatura traicionera, sumergida en la veleidad, experta en el arte de la doblez y enfermizamente sedienta de acaparar riquezas. Plasmó en tinta la máxima salvaje de que un individuo superará con mayor rapidez el luto por el asesinato de su progenitor que el despojo violento de su patrimonio. Semejante diagnosis no nacía de una amargura envenenada, sino del bisturí de la sociología clínica más implacable. Para el florentino, intentar erigir los cimientos de un reino apostando por la supuesta bondad inherente del rebaño equivalía a firmar un pacto ineludible con la destrucción. El estadista genuino, sentenciaba el pensador, posee la obligación ineludible de digerir la podredumbre del hombre tal como se presenta en la fosa común de la vida, y jamás a través de las lentes rosadas con las que los teólogos y soñadores pretenden disimular el horror de nuestra raza. De este amargo cáliz manaba la directriz práctica más rotunda del manual. Para quien se sienta en el trono, resulta infinitamente más profiláctico infundir pavor que inspirar afecto ciego. El amor es un frágil tejido cosido con los hilos de la gratitud, la cual se evapora en el instante exacto en que al vasallo se le presenta la más mínima oportunidad de sacar tajada. Por el contrario, el terror echa sus raíces en la pavorosa sombra del verdugo, un fantasma que paraliza el pulso de los hombres y del que jamás logran desprenderse. A pesar de ello, Maquiavelo trazaba una línea roja de vital importancia. El líder debe esquivar a toda costa el pantano del odio popular. Mientras el temor es el látigo que custodia el orden civil, el odio es el polvorín que desencadena el magnicidio. Para sortear el abismo del aborrecimiento colectivo, le basta al caudillo con un par de reglas de oro. Mantener sus garras alejadas de las bolsas de monedas ajenas y no profanar el lecho de las mujeres de sus dominados. Semejante geometría de la brutalidad,
fría y matemática, constituía el antídoto de choque que Nicolás había recetado para contrarrestar el frenesí autodestructivo que engullía a la península. A través del Príncipe, Maquiavelo oficializó su tesis suprema. El tablero del poder exige un código ético paralelo, una moralidad exclusiva de las alturas. Cimentó la noción filosófica universalmente reducida a la máxima de que el fin justifica los medios, si bien sus plumas jamás destilaron una simplificación tan burda. El laberinto de sus conclusiones era notablemente más sofisticado. Sostenía que, cuando en la balanza pende la salvación y la argamasa de una patria fragmentada, el que porta la corona tiene la potestad sagrada de perpetrar atrocidades que, en el ámbito doméstico, lo conducirían directamente a la horca. Si el fruto último de una tiranía implacable es la quietud de las calles y la indivisibilidad de las fronteras, entonces esa ferocidad adquiere un halo de santidad infinitamente superior a una compasión pusilánime que termina precipitando a las masas en un océano de degüellos y caos. Su libro era, en su esencia más pura, el Evangelio de la inmolación por necesidad de Estado. Este testamento político fue ofrendado a los pies de Lorenzo de Médici, nieto del gran patriarca que había engalanado la ciudad décadas atrás. El exiliado albergaba la quimera de que aquellas hojas manchadas de clarividencia le allanarían el sendero de retorno hacia los corredores palaciegos, erigiéndose, a su vez, en la brújula indispensable para el Mesías bélico que finalmente expulsaría a las alimañas extranjeras de suelo itálico. En sus capítulos, le tendía al nuevo aristócrata la receta del liderazgo supremo. Una pócima elaborada a base del sigilo engañoso del zorro y el zarpazo letal del rey de las bestias. Maquiavelo depositó en el vástago de los Médici la última brizna de esperanza para el resurgir nacional. Sin embargo, su tratado se estrelló contra un muro de desdén sepulcral. A pesar de ello, las copias clandestinas del Príncipe comenzaron a diseminarse entre las sombras, inyectando un caudal parejo de deslumbramiento y espanto cerval en las venas de quienes lograban descifrarlas. A los ojos de su generación, el autor se erigió como el profeta impúdico que tuvo la audacia de vomitar a los cuatro vientos aquellas verdades sangrientas que todos experimentaban en la penumbra, pero que ninguno poseía el valor de confesar a plena luz del día. Así, ese turbulento año 1513 lo despojó de la grisácea envoltura del burócrata para ungirlo como el oráculo oscuro del modernismo político. Su lúgubre radiografía sobre las miserias de la especie no fue concebida como la lápida sepulcral de la humanidad, sino como el cincel definitivo para levantar columnas institucionales invulnerables al paso del tiempo. Descubrió que la única vía real para pavimentar un corredor hacia la seguridad y la opulencia pasaba ineludiblemente por abrazar y gestionar los vicios y bajas pasiones de la gente. Al sellar la última página de su tratado, Nicolás paladeaba la íntima certeza de haber engendrado un artefacto que trascendía por mucho la figura de un simple catecismo para autócratas. Había desmembrado el cuerpo del poder para exhibir su esqueleto de acero, arrancándole de cuajo las vestiduras de magia celestial y ocultismo. Y aunque la condena del destierro seguía arañando sus días, pudriéndolo en la penuria y el letargo forzoso, en lo más profundo de sus entrañas ya palpitaba la victoria de haber detonado un seísmo intelectual sin precedentes. Las sombras nauseabundas del Bargello y el estallido de las extremidades dislocadas no lograron doblegar su cordura, por el contrario, la lumbre mortecina de su estudio en la aldea le ofrendó el don maldito de vislumbrar la arquitectura del mundo que la miopía general ignoraba. En lo más hondo de su corazón, latía intacto el fuego del ideal republicano, pero su cerebro, embriagado de crudeza realista, claudicaba ante la urgencia médica de un soberano absolutista para una nación en estado terminal. Precisamente del violento roce de estas dos placas tectónicas brotó la politología moderna, una ciencia que alzó una frontera infranqueable e infinita para separar el terreno fangoso de lo que es, de las cumbres ilusorias de lo que debería ser. Tras poner el punto final a la descarnada brevedad de su tratado, el Príncipe, la febril maquinaria intelectual de Maquiavelo no se detuvo ni por un instante en su disección de los recovecos del poder. A pesar de que este manuscrito le colgaría, ante los ojos de la posteridad, el pesadísimo San Benito de ser el sumo pontífice de la tiranía, en las recámaras más íntimas de su espíritu, Nicolás seguía latiendo como un devoto centinela de la libertad cívica.
Entre los años 1514 y 1519, el exiliado diplomático se convirtió en una silueta asidua bajo la fronda de los selectos jardines de los Ortiori Sellari, en el corazón de Florencia. En aquel oasis de verdor y erudición, se congregaba la flor innata de la juventud aristocrática, sedienta de debates literarios, análisis históricos y controversias de Estado. Fue precisamente con la mirada puesta en este sofisticado auditorio que el maestro comenzó a urdir el tejido de su obra más colosal, laberíntica y profunda. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Si su opúsculo anterior había nacido como un crudo manual de supervivencia para timoneles atrapados en la tempestad, este nuevo y monumental volumen se erigía como el plano arquitectónico definitivo para edificar una república eterna e inquebrantable. Maquiavelo volvió a beber de la fuente inagotable de su cronista antiguo predilecto, escarbando en las ruinas literarias para desentrañar el enigma supremo. ¿Cuál fue el sortilegio que permitió a la República Romana perpetuarse a lo largo de las centurias y alcanzar semejante cenit de majestuosidad? Tras destilar mares de tinta clásica, alcanzó una epifanía. La clave de la invulnerabilidad romana residía en un ingenioso diseño institucional que él bautizó como el gobierno mixto. Nicolás sometió a un implacable escrutinio clínico las tres configuraciones clásicas de dominación: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Percibió que, al gobernar de forma pura y aislada, cada una de ellas padece de una fragilidad congénita y termina pudriéndose con rapidez hasta mutar en su reverso más monstruoso. Así, la corona del rey se oxida hasta convertirse en la cadena del tirano, el gobierno de los mejores se envilece en la rapiña de la oligarquía y el clamor del pueblo llano se desborda irremediablemente hacia el abismo del caos y la anarquía. El antídoto absoluto, según la clarividencia de Maquiavelo, radicaba en una balanza donde estos tres elementos se contrapesaran mutuamente. Roma había materializado este equilibrio perfecto encarnando el poder monárquico en sus cónsules, la sabiduría aristocrática en su senado, y la voluntad popular en los tribunos de la plebe. A lo largo de este luminoso capítulo de su madurez, el genio florentino se atrevió a estampar en papel una herejía monumental para los oídos de su época. Proclamó, con absoluto desparpajo, que las fracturas internas y los conflictos sociales dentro de una nación no siempre engendran la ruina. Muy al contrario, argumentó que la feroz colisión de intereses entre la altiva nobleza y la plebe sudorosa en las calles de Roma había sido precisamente la fragua de donde emergieron las leyes que blindaron la libertad colectiva. Siempre que estos choques telúricos se encaucen a través del lecho del ordenamiento jurídico, actuarán como la inagotable locomotora del progreso, inyectando un vigor inusitado en el organismo del Estado. Nicolás fue el pionero en admitir que la verdadera solidez de una patria no descansa sobre el frágil hielo de una unanimidad impuesta por la fuerza, sino en la distribución magistral y equitativa del músculo político entre las diversas castas de la sociedad. Con esta premisa, estaba asistiendo, como un solitario partero, al nacimiento de la idea del pluralismo ideológico. Al transitar de la autopsia del absolutismo a la radiografía del republicanismo, Maquiavelo lanzó una sentencia filosófica de proporciones sísmicas. Sentenció que, en el inexorable maratón del tiempo, una república posee unos cimientos inmensamente más recios y estables que los de cualquier principado. El secreto de esta inmortalidad radica en la asombrosa plasticidad del modelo republicano para moldearse al compás de los caprichos del destino. Un hombre solitario, por muy tocado que esté por la varita del genio gubernamental, siempre será un prisionero de su propia esencia psicológica. Si la marea de los acontecimientos exige una paciencia de piedra y él es un audaz por naturaleza, su barco se hará astillas contra los arrecifes. En contrapartida, las entrañas de una república atesoran un vastísimo catálogo de caracteres humanos, listos para ser invocados en el instante preciso. Cuando el horizonte demanda un tajo sangriento y resuelto, la ciudadanía entroniza al valiente y cuando los nubarrones exigen la cautela de los pasos cortos, se le entrega el timón al prudente. Es exactamente este mosaico inabarcable de talentos lo que dota a la estructura republicana de un halo de inmortalidad, dejando en pañales a la rígida soberanía de un solo individuo. La aguda lente de Maquiavelo también se posó, con una irreverencia escalofriante, sobre el papel de la religión en el seno de una sociedad libre.
Distanciándose a galope de los escolásticos medievales, el florentino no tasaba el valor de las creencias por su eficacia para abrir las puertas del paraíso, sino por su utilidad pragmática como argamasa del Estado. No le tembló el pulso para fustigar al cristianismo de su tiempo, acusándolo de haber castrado el arrojo de los hombres, transformándolos en corderos sumisos y perezosos cuya única aspiración era el incienso de la bienaventuranza celestial. Con una profunda nostalgia, evocaba los altares paganos de la Roma antigua, unos cultos vigorosos que inoculaban en las venas de sus fieles una fiereza indomable, un patriotismo fanático y un apetito voraz por el sacrificio supremo. En su altar particular, la religión existía única y exclusivamente para cimentar la disciplina marcial y para embriagar a las tropas antes de arrojarse a las fauces de la batalla. Para Nicolás, el aura de lo divino no era otra cosa que el cincel pedagógico con el que se esculpía la virt, esa misma bravura indispensable que sostiene el pesado firmamento de la libertad. Al amanecer el año 1520, los dados de la fortuna parecieron mostrar, una vez más, su cara más afable para con el exiliado. Los tiranos florentinos, encarnados en el todopoderoso linaje de los Médici, no pudieron seguir ignorando el magnetismo de su intelecto excepcional y la vastedad de su erudición histórica. Decidieron entonces encomendarle la majestuosa tarea de redactar los anales oficiales de la metrópoli. Maquiavelo abrazó el encargo con el corazón desbocado. Aquel mandato llevaba aparejado un título formal y un estipendio periódico, bálsamos que le permitieron surcir los dolorosos rotos de su economía doméstica. Sin embargo, incluso en medio de estas páginas amasadas con el oro de sus mecenas, el rebelde no claudicó ni un milímetro de sus convicciones de hierro. Lejos de perpetrar un soporífero desfile de fechas estériles, relató el pasado de Florencia como un sangriento tablero de ajedrez donde colisionaban bandos enfurecidos e intereses bastardos, empeñándose en destilar crudas moralejas para las generaciones venideras. Su intención subyacente era gritarles a sus adormecidos compatriotas que la podredumbre nacional no era obra del demonio, sino el fruto venenoso de sus guerrillas fratricidas y de la cobarde aversión a empuñar sus propias alabardas. De forma paralela y durante este mismo lapso creativo, la pluma de Maquiavelo engendró La Mandrágora, una pieza teatral que, contra todo pronóstico, desató un furor inaudito en los escenarios. A los ojos del espectador superficial, no pasaba de ser una comedia lasciva, un enredo frívolo hilvanado con engaños de alcoba. Pero bajo las faldas de sus personajes, palpitaba intacta la misma oscuridad de su politología. Los protagonistas de la farsa escalaban hacia sus perversos objetivos empuñando las armas de la perfidia, la explotación metódica de las bajezas ajenas y un gélido cálculo de probabilidades. El aplastante triunfo de la mandrágora le devolvió la corona como uno de los cerebros más resplandecientes de toda Italia, lo que provocó que cortesanos y príncipes de diversas latitudes comenzaran a mendigar su presencia para exprimirle consejos en coyunturas de extrema gravedad. A pesar de saborear nuevamente el néctar de la relevancia pública, Maquiavelo contemplaba con ojos de profeta el abismo hacia el cual Italia corría desbocada. Era dolorosamente consciente de que el pulso titánico que libraban los imperios de Francia y España sobre el ensangrentado tapiz peninsular culminaría, inexorablemente, con el triunfo de una de las potencias y la liquidación absoluta de la soberanía de los microestados itálicos. En la profusión de sus escritos correspondientes a aquella década final, regresaba de manera obsesiva a la fábula del león rugiente y la zorra sigilosa. Imploraba a los gobernantes que comprendieran que únicamente la aleación perfecta entre la brutalidad física y la seducción intelectual, apuntalada por el fervor unánime de las masas, albergaría alguna posibilidad de salvar a la patria. Su república utópica no era una fantasía pastoral habitada por la igualdad idílica, sino un reloj suizo de engranajes despiadados, donde cada estrato social ostentaba sus prerrogativas particulares, pero donde absolutamente todos los peones debían arrodillarse ante el altar supremo del interés del Estado. Al filo de 1525, el pensamiento de Maquiavelo había conquistado la cima nevada de su esplendor filosófico. Logró amalgamar, en un solo torrente cósmico, el crudo cinismo de su príncipe y los anhelos luminosos de sus discursos. Su convicción irreductible en la ciclicidad implacable de la historia operaba como un salvavidas para su espíritu atormentado. Si Italia se revolcaba en aquellos instantes en el fango de su mayor decrepitud,
la matemática del tiempo dictaminaba que a esa noche le seguiría la alborada de la resurrección. Se autoimpuso la misión mesiánica de abonar ese terreno baldío para preparar el terreno del futuro florecimiento, embalsamando entre sus pergaminos los arcanos sagrados del arte de mandar. Al dar las últimas pinceladas a sus grandes tratados, Maquiavelo seguía siendo, en sus entrañas, un animal de acción atrapado en la jaula de un teórico. Mantenía encendida la llama de que sus diseños sobre el ejército ciudadano y la balanza de poderes mixtos abandonarían algún día el confinamiento del papel para hacerse carne. Fue testigo de los estertores tectónicos del planeta, presenció cómo el huracán de la reforma luterana comenzaba a hacer crujir las vigas de Europa y cómo los ídolos de la vieja era se hacían polvo bajo las pisadas de las nuevas herejías. Nicolás fue el pionero en diagnosticar que la gestión de las sociedades constituye una isla autónoma, un territorio definitivamente emancipado de la asfixiante tutela de las mitras y los crucifijos. Su andamiaje doctrinal se tendió como un puente colgante entre la nobleza cívica del mundo greco-romano y la fría ingeniería del hiperestado moderno. Sin embargo, los dados del destino aún le reservaban un postrer y amarguísimo trago. La prueba definitiva que desnudaría cuán quebradizas resultan las quimeras humanas cuando el viento huracanado de la historia decide soplar con furia ciega. Al despuntar el año 1527, el reloj de arena de Maquiavelo comenzó a derramar sus últimos y más desoladores granos. La adorada Italia, a la que tanto había soñado ver erguida y feroz como un bloque de granito, yacía convertida en un océano de cenizas humeantes. El prolongado ajedrez de muerte jugado por las potencias colosales estalló en su clímax de espanto cuando las hordas imperiales de Carlos V, una jauría incontrolable de mercenarios famélicos y sedientos de botín, cayeron como langostas sobre las puertas de Roma. El 6 de mayo se consumó la hecatombe que hizo temblar de horror las cúpulas de la cristiandad entera. El sacco di Roma, la profanación y el destripamiento de la ciudad eterna. Mientras las sotanas de la época bramaban desde los púlpitos que aquello era el látigo justiciero de Dios cayendo sobre los pecadores, Maquiavelo, imperturbable, diagnosticó en esa orgía de sangre el desenlace matemático y predecible de la inoperancia política de los príncipes peninsulares y de su adicción suicida al veneno de los ejércitos de alquiler. Los ecos estremecedores de las murallas vaticanas violadas y la espantosa huida del Papa Clemente VI desataron un vendaval de réplicas en Florencia. La muchedumbre, harta de rumiar el fracaso de una estirpe Médici incapaz de salvaguardar los muros de la ciudad, se levantó en un rugido de insurrección. Sobre los escombros del ducado, se proclamó, con aires de triunfo, el retorno de la República. Para el viejo Nicolás, las trompetas de aquella revuelta sonaron a redención celestial. Se aferró a la dulce ilusión de que, al haber resucitado el sueño de la soberanía popular, sus cicatrices, su vasta biblioteca de horrores geopolíticos y su insobornable lealtad a la bandera serían llamados nuevamente a las trincheras del mando. El pensador, a sus 58 años de edad, espoleó su cabalgadura hacia el bullicio urbano, acariciando la esperanza pueril de sentarse de nuevo en aquel mismo sillón burocrático de la Cancillería en el que había incinerado los 14 mejores inviernos de su existencia. Pero la diosa de la realidad le propinó un revés espantoso. Los recién alzados arquitectos de la República no extendieron laureles a su paso, sino que lo acribillaron con miradas cargadas de desprecio y paranoia. A los ojos de aquellos radicales, Nicolás no era más que un cortesano corrompido, un plumífero que en los últimos tiempos había comido de la mano ensangrentada de los Médici y había mancillado su talento escribiéndoles apologías por unas míseras monedas de oro. Además, sus perturbadores tratados teóricos se blandieron ahora como puñales, utilizados para condenarlo como a un depravado, un monstruo de cinismo sin alma. El mismísimo pueblo, por cuya dignidad él había derramado litros de tinta y sudor, lo arrojó a las tinieblas, tachándolo de criatura de doble faz, un reptil demasiado venenoso para confiarle los secretos de la nueva libertad. El 10 de junio de 1527, el Gran Consejo asestó el golpe de gracia, votando en masa para lapidar su candidatura al cargo de secretario. Aquel repudio supuso el cierre de su tumba política, el exilio en estado puro e irreversible. Desgarrado hasta las entrañas por la ingratitud de su amada matriz florentina, Maquiavelo arrastró sus pasos de vuelta a la soledad de su finca, sintiendo como los últimos soplos de vitalidad se le escurrían entre los dedos. Prácticamente a renglón seguido,
cayó fulminado por una dolencia brutal. Unos desgarros estomacales de crueldad infinita lo retorcían de dolor en su lecho, burlándose con saña de todos los remedios y pócimas caseras con las que intentó aplacarlos. Finalmente, el 21 de junio del año 1527, el corazón de Nicolás Maquiavelo se detuvo para siempre, arropado apenas por el silencio de un puñado de leales y los sollozos de su círculo familiar más íntimo. En torno a su lecho de muerte flota el eco de una oscura leyenda, un relato sobre su último sueño terrenal. Se cuenta que en su delirio final contempló una inmensa riada de mendigos harapientos y mojigatos que marchaban en procesión hacia las puertas del paraíso, mientras que, en dirección opuesta, una corte majestuosa conformada por los filósofos más brillantes de la antigüedad descendía con paso firme hacia las llamas del Averno. Fiel a su ironía suprema, Nicolás susurró que prefería 1000 veces zambullirse en las calderas del infierno para continuar debatiendo sobre los pilares del Estado con las mentes maestras del pasado, antes que pudrirse de aburrimiento eterno en las praderas del cielo rodeado de imbéciles y santurrones. El último aliento de Maquiavelo se evaporó casi en el anonimato más absoluto, ignorado por una sociedad anestesiada, pero las simientes de sus ideas apenas estaban a punto de iniciar un vuelo tan apoteósico como aterrador sobre las cabezas de toda la humanidad. El veredicto final que coronó su paso por la tierra fue la laicización definitiva e irreversible del poder. Se coronó como el Prometeo del pensamiento al ser el primero que tuvo el atrevimiento de empuñar un escalpelo para amputarle a la ciencia del gobierno todas las ataduras asfixiantes de la teología y los rosarios de la moral tradicional. Maquiavelo demostró, con la frialdad de un geómetra, que la arena política es una jungla gobernada por sus propios ecosistemas, dictaminando leyes y caprichos que nada tienen que ver con los 10 mandamientos. En ningún momento enalteció el ejercicio de la maldad por mero deleite sádico, sino que martilló, página tras página, la lección de que el rey tiene la sacrosanta obligación de saber ensuciarse las manos de sangre y lodo, si esa es la cuota necesaria para comprar la salvación de todo su pueblo. Nicolás legó a la posteridad un orbe donde la tiranía ya no podría camuflarse cobardemente bajo los mantos de la predestinación divina. Arrancó los engranajes de la dominación de las sombras de los templos y los exhibió a plena luz del sol, al alcance de la mirada de cualquier mortal. Su doctrina en torno al interés de Estado se cimentaría como el lecho de roca inquebrantable sobre el cual se alzarían las monstruosas arquitecturas de las naciones contemporáneas. Maquiavelo comprendió antes que nadie que, en un teatro humano despojado de un Dios justiciero palpable, la única balanza que determina quién tiene la razón es el triunfo implacable, materializado en el orden y la solidez de las calles. Sepultó sin miramientos el mito medieval del rey piadoso para erigir, sobre su tumba, el tótem modernista del monarca eficiente. Con el transcurrir inexorable de las épocas, su apellido mutó hasta convertirse en un adjetivo universal, dando origen al sombrío concepto del maquiavelismo. Sus manuscritos engrosaron los índices prohibidos, sus efigies de trapo ardieron en las plazas públicas entre los alaridos de los inquisidores, y su figura fue demonizada como la del instructor de los déspotas y genocidas. Paradójicamente, no existió un solo estadista de talla colosal en los siglos venideros, desde la fría genialidad del cardenal Richelieu hasta las mentes visionarias de los padres fundadores de la nación americana, que no desentrañara en el silencio de sus despachos las sentencias del viejo secretario florentino. La suprema tragedia de Maquiavelo no fue otra que la de ser crucificado bajo el estigma del cinismo por el imperdonable pecado de haber sido brutalmente honesto. Tuvo la insolencia de retratar las miserias del mundo tal y como resuman en la realidad, negándose en rotundo a endulzar el amargo sabor del fango con el azúcar de las ilusiones baratas. Su desolador pesimismo antropológico se erige aún hoy como el faro más brillante para prevenir a todos aquellos necios que insisten en edificar utopías de cristal sobre los cimientos resbaladizos de la nobleza humana. La gélida y alargada sombra de Maquiavelo sigue proyectándose, como un eclipse, sobre cualquier contienda política de nuestro presente. Él fue el pionero en desgarrar el velo y mostrar que la anhelada libertad no es un maná que cae del cielo ni el estado natural de la fiera humana, sino el precario milagro que surge de una complicadísima balanza de horrores y del esfuerzo agónico de una sociedad insomne. Sus sagrados preceptos en torno a la virtud nos susurran incesantemente al oído que el porvenir de un imperio no está escrito en las estrellas, sino que pende, de manera dramática, de la bravura, el talento y la fiereza de los hombros que soportan su peso.
Nicolás Maquiavelo se fue a la tumba sin haber presenciado el nacimiento de su ansiada Italia unificada, pero, a cambio, le regaló a ella y al cosmos entero el cincel intelectual con el cual, al final de los tiempos, esa epopeya logró ser esculpida en piedra. Resulta un ejercicio de ceguera reducir a Maquiavelo al pobre papel de un villano de opereta. En realidad, encarna la silueta de un genio trágico, un intelectual que osó asomarse demasiado al borde de los oscuros abismos del alma humana y se embriagó con su vértigo. Fue un patriota que, por amar en exceso, vio cómo su patria se desvanecía, y un visionario que se inmoló en la hoguera de la incomprensión de sus contemporáneos. Sin embargo, confinado en su rústico exilio, bajo el tembloroso destello de una vela de cebo, logró forjar de la nada el idioma en el que, 500 años después, los hombres seguimos discutiendo sobre los colmillos del poder, la arquitectura de las leyes y las cadenas de la servidumbre. Su travesía terrenal, salpicada de cumbres deslumbrantes, torturas espeluznantes y desolaciones infinitas, fue el elevadísimo tributo que se vio obligado a saldar por ganarse el derecho eterno de llamar a la luz, luz, y a la oscuridad, abismo. En la actualidad, las cenizas de su intelecto descansan bajo las frías bóvedas de la Basílica de Santa Croce, en su eterna Florencia, cobijadas por una lápida sepulcral que lanza un desafío a los siglos con las siguientes palabras: ningún elogio igualará jamás la inmensa majestad de este nombre.